Hola a todos. Continuando con la serie de cursos cortos de entrenamiento, hoy les traigo el curso número 2. El tema que les traigo describe las herramientas de registro, comenzando por las herramientas básicas de resistividad, gamma ray, el SP y el caliper. Acá vamos a ver un poco la descripción de las herramientas, su principal uso, los tipos de herramientas y un poco las partes básicas de lo que es la evaluación de formaciones utilizando este tipo de herramientas. Veamos entonces el curso número 2. Curso introductorio 2. Herramientas de perfilaje. Hoy en día existe una gran variedad de registros eléctricos y técnicas de perfilaje que han surgido en la medida que los retos en la evaluación de los reservorios se hace cada vez más complejo. Esto ha traído como consecuencia la incertidumbre a la hora de seleccionar la mejor programación de registros. Recuerden, el conocimiento de las herramientas es fundamental. Tópicos. En este curso vamos a hacer una revisión general de herramientas básicas como lo son el gamma ray, el caliper y el SP. A su vez, las herramientas de resistividad. En cursos posteriores vamos a tratar los temas de nucleares, radioactivos, acústicas, magnéticas, presiones, imágenes y muestras de pared. Todos los equipos de perfilajes cuentan con circuitos eléctricos los cuales permiten procesar las señales provenientes de los sensores, alimentar los circuitos, establecer las comunicaciones con la superficie. Todo esto encapsulados en unos equipos que le permiten soportar altas temperaturas y presiones. Veamos el propósito. A su derecha vemos unos registros. Analizamos los encabezados a ver qué tenemos. Tenemos el gamma ray, resistividad y el densidad de neutrón. El registro de gamma ray nos muestra dos secciones, arcillas y una arena en el medio, característica por su bajo gamma ray. La resistividad nos dice que tenemos resistividades bajas arriba y abajo donde están las arcillas, y en las arenas tenemos variaciones de resistividad que van desde valores altos hasta valores bajos, lo cual teóricamente nos indica que acá tenemos hidrocarburos y acá tenemos agua. Si seguimos hacia la derecha nos encontramos con el densidad de neutrón y nos dicen que en la sección de hidrocarburos contamos con gas hacia la parte superior, petróleo y agua hacia la base. Muy bien, todo esto con la finalidad de hacer los cálculos de saturación. Para ello nos vamos a basar en la ecuación de Archie, una ecuación muy vieja, por cierto, 1942. El señor Archie estableció la relación que existe entre la resistividad, la porosidad y la saturación de agua. Ahora bien, tomemos el ejemplo de una sección fina. ¿Qué nos gustaría medir? Nos gustaría medir la litología, conocer su porosidad y la saturación de agua. Para ello deberíamos mínimo tomar rayos gamma, densidad de neutrón, resistividad, entre otros, para lograr el objetivo. Les he traído esta tabla que la extraje de un brochure de Schlumberger, la cual nos permite observar la relación que existe entre las medidas y las propiedades que nos gustaría medir. Por ejemplo, si estamos interesados en evaluar fluidos, pues definitivamente nos enfocaríamos en las resistividades y tal vez un poco en el potencial espontáneo, y así sucesivamente. De momento, para este curso nos vamos a enfocar en la resistividad y en los rayos gamma. Herramientas de medición básicas: gamma ray, caliper y SP. Vamos a revisar conceptos básicos, principios de funcionamiento, factores que afectan los registros e interpretaciones básicas. El registro gamma ray mide la radioactividad natural de la formación.
Normalmente se expresa en unidades de API. Las lutitas y las arcillas son las responsables de la mayor parte de la radioactividad natural. Es por esto que el gamma ray normalmente se utiliza para el cálculo del volumen de arcillosidad. No hay que menospreciar la presencia de rocas ricas en feldespato, ya que ésta posee alta medida del gamma ray y no son arcillas. El registro se utiliza además para la correlación entre pozos, para la correlación en profundidad entre hoyo abierto y hoyo entubado, correlación en profundidad entre diferentes corridas durante la adquisición de registros, etc. El registro es bastante antiguo, data de 1930. A la derecha podemos ver un registro donde el gamma ray nos permite distinguir entre arenas y arcillas en esta secuencia. Existen tres fuentes fundamentales para la radioactividad natural, los cuales son el potasio, el torio y el uranio. A la derecha podemos ver las respuestas espectrales de cada uno de estos elementos y se notan características bastante distintas. Es por eso que se desarrolla la técnica de medición del espectro de rayos gamma, los cuales nos van a permitir clasificar las lutitas, entre otras, utilizando el torio y el potasio, o identificar zonas de alto contenido de materia orgánica utilizando el uranio. En el gráfico central, que corresponde al gráfico entre el potasio y el torio, podemos ver cómo se pueden clasificar las diferentes lutitas, tales como la calonita, esmectita, mixtas y las silitas. Hacia abajo podemos ver el grupo de elementos que poseen alto contenido de potasio, como lo son las glauconitas, los feldespatos, que ya le mencioné, y las evaporitas. Mientras que del lado de alto contenido de torio se ubican los elementos pesados. El gamma ray es una herramienta muy versátil. Aparte de medir la radioactividad de la formación, nos permite identificar litologías básicas, limpias o arcillosas. El gamma ray espectral nos permite identificar el tipo de lutita. Se pueden realizar análisis de ambientes sedimentarios, permite la correlación entre pozos, funciona tanto en hoyo abierto como en hoyo entubado, permite la colocación de cañones de perforación, aunque esta técnica recientemente no se utiliza mucho por los riesgos que implica. Permite determinar los límites de las capas y es excelente para la correlación en profundidad de los núcleos y las muestras de pared. A la derecha nuevamente vemos un registro donde el gamma ray, que es la curva verde, se puede correlacionar directamente con la descripción de las litologías realizadas durante el análisis de las muestras de canal o los cortes de la perforación. Como les mencionaba, permite hacer análisis de ambientes sedimentarios mediante la forma del registro. Por ejemplo, el gamma ray con un aspecto cilíndrico puede estar asociado a gradaciones, normalmente canales, o tenemos engrosamiento hacia arriba o afinamientos hacia arriba, los cuales están asociados a progradaciones o transgresiones, o ambos, y asimétrico, el aserrado que puede estar asociado a talus. Del mismo modo, el gamma ray se utiliza para hacer correlaciones entre pozos mediante la identificación de ciertos patrones de respuesta entre uno y otro pozo, de manera que se pueden identificar ese tipo de patrón en los otros pozos del mismo campo, y de esta manera pues se pueden alinear, identificar los horizontes para su posterior análisis e identificación como las unidades A, B, C y D. Hablemos ahora del SP. El registro SP viene siendo la medición de las diferencias naturales de potencial entre un electrodo colocado en el pozo y otro de referencia en la superficie,
en ausencia, por supuesto, de las corrientes inducidas artificialmente. Estas diferencias se originan por el desequilibrio eléctrico que se crea al conectar formaciones que estarían aisladas de manera natural. El SP solo puede ser corrido con lodos en base de agua. El mayor aporte del SP proviene del potencial electrocinético. Este aparece cuando el filtrado del lodo de perforación se ve forzado a penetrar la formación bajo la presión diferencial entre la columna del lodo y la formación. Se produce un flujo de filtrado y se produce un potencial electrocinético a través del revoque enfrente de la formación permeable, a través de la formación permeable invadida y a través de las capas de lutitas, creando así este circuito medido en milivoltios. Este contraste se debe a las diferencias que existen entre las dos salinidades. De allí que se deduce que el SP nos permite evaluar las zonas permeables y evaluar la salinidad del agua de formación. Analicemos las respuestas del SP. Las arcillas son normalmente similares, es por eso que se toman como línea base, y a partir de ellas se miden las deflexiones que ocurren a lo largo del pozo mientras se perfila, debido a los contrastes de salinidad entre el lodo de perforación y la salinidad del agua de formación. Para ello vamos a utilizar dos parámetros. Uno es el RW, que sería la resistividad del agua de formación, y el RMF, que es la resistividad del lodo filtrado. En el registro a la derecha se puede observar la línea roja, que la vamos a tomar como línea base, y diferentes respuestas. Acá tenemos una arena permeable y observamos una deflexión hacia la izquierda. Esto se debe a que el RW es más salino que el RMF. En el caso contrario, la deflexión sería hacia la derecha y su amplitud está directamente relacionada con el contraste de salinidades. También tenemos el caso de las zonas que son impermeables, el cual SP no deflexiona, o las zonas arcillosas, donde el SP tiende a incrementarse de manera gradual. Dentro de sus análisis se puede clasificar entre cuantitativo y cualitativo. Dentro de los análisis cuantitativos se encuentran el cálculo de la resistividad del agua de formación, para lo cual necesitamos el RMF y la temperatura. El volumen de arcillosidad, para ello necesitamos simplemente la línea base de las lutitas y cuantificar la deflexión. De manera cualitativa, indica permeabilidad, fases y correlaciones. Hablemos ahora del caliper. El caliper en esencia lo que hace es medir el diámetro del pozo. Los registros calibradores suelen medirse mecánicamente, algunos que utilizan dispositivos sónicos. Los ingenieros de perforación utilizan esta medición para evaluar la calidad del pozo, lo cual implica que es una medición de la calidad del lodo que se utilizó para la perforación. Los datos del calibrador se pueden integrar para determinar el volumen del agujero descubierto y luego se utiliza en la planificación de las operaciones de cementación. Analicemos los diferentes tipos de calibradores. Tenemos de un solo eje, de 4 ejes o de 6 ejes. Todos ellos con la finalidad, por supuesto, de determinar cuál es el diámetro del pozo. Tal es el caso de una zona compacta, el cual el diámetro del pozo sería muy similar al diámetro de la mecha, o un poco reducido, producto del revoque enfrente de las zonas porosas, o mayor que el diámetro de la mecha en el caso de los derrumbes. Analicemos ahora los usos del caliper. Dijimos ya el diámetro del pozo. Permite hacer correcciones ambientales, ya que las herramientas en su mayoría están calibradas con diámetros de pozo de 8 pulgadas. El volumen del cemento,
y la indicación de las zonas permeables y o consolidadas. También podemos determinar análisis de breakouts. Veamos este registro. Tenemos un caliper de 2 ejes y se produce un derrumbe. Tenemos dos calipers acá, el caliper 1 y el caliper 2, y obsérvense que acá tenemos el azimut y la orientación. Eso nos permite hacer la evaluación de qué es lo que está haciendo la herramienta en el pozo. Fíjense que el caliper 1 se encuentra bastante pegado al diámetro de la mecha del pozo, mientras que el 2 se encuentra bastante separado. A esta altura, más o menos, se encuentra una rotación que se manifiesta por esta curva que es la rotación de la herramienta. Fíjense que ahora el caliper 1 es mayor que el caliper 2. Pero vamos a analizar más allá qué significan los análisis de dos ejes. Si los dos calipers miden lo mismo, quiere decir que el pozo está en muy buenas condiciones. Si uno de los calipers permanece pegado cerca de la mecha del pozo y el otro se abre, es un buen indicativo de que se está produciendo una zona de breakout. Si hay un derrumbe, ambos calipers se aumentan y se separan del diámetro teórico. Y el caso del Kishit, uno de los calipers está un poco por debajo de la mecha, mientras que el otro está por encima de la mecha. Regresemos al breakout. El breakout es interesante porque nos permite sacar conclusiones acerca de la dirección de los mínimos esfuerzos. Recuerden que estas herramientas están orientadas. Herramientas de resistividad. Las herramientas de resistividad tienen por objetivo fundamental medir la resistividad de la formación, sujeta por supuesto al área de investigación que solo depende del diseño de la misma, yendo desde muy someras, profundas, con la finalidad evidentemente de tratar de conseguir la resistividad real de la formación. Hay ciertos parámetros que definen una herramienta de resistividad, como por ejemplo, profundidad de investigación, la cual se define como la máxima penetración que va a conseguir la resistividad profunda. La resolución vertical, definida por la distancia entre el emisor y el receptor, normalmente se utiliza para optimizar la mejor herramienta que se adecue al ambiente, sujeto al espesor de las capas, por ejemplo, las capas delgadas. Las técnicas de adquisición, si son laterales o de inducción, y el objeto direccional. Hoy en día hay equipos que nos permiten obtener mediciones de resistividad tanto horizontales como verticales. Veamos las herramientas laterales. Su funcionamiento se basa en la inyección de corriente eléctrica hacia la formación guiada por los electrodos de enfoque. Produce dos curvas, una profunda y una somera, típicamente LLS y LLD, las cuales simplemente dependen del retorno, una más lejana, una más cercana. A la derecha podemos observar un ejemplo de unos registros de resistividad donde las curvas se ven presentadas en escalas logarítmicas, la profunda, la somera, y normalmente acompañada por el registro microesférico. Las herramientas de inducción, originalmente diseñadas para conseguir los registros de resistividad en pozos perforados en lodo en base de aceite o espuma. La técnica de adquisición se basa en la emisión de campos electromagnéticos a la formación a través de las bobinas, tanto emisoras como receptoras. Nuevamente vemos un ejemplo acá, en este caso tenemos tres curvas de diferentes profundidades de investigación, la profunda, la media y la somera. Nuevamente, el objetivo acá, investigar la zona invadida. Una herramienta más avanzada sería los arreglos de inducción. Esta herramienta puede producir hasta 15 curvas. Las 15 curvas varían según las diferentes profundidades de investigación como las resoluciones verticales, yendo desde las 90 pulgadas de investigación como las diferentes resoluciones verticales identificadas por F, T y O, que serían
4, 2 y 1. Por ejemplo, tomemos una curva acá y dice T60. Significa 2 pies de resolución vertical, 60 pulgadas de penetración. Los arreglos de inducción ayudan a la definición de la invasión. En esta curva podemos ver cómo se observa una imagen donde se grafica el proceso de invasión, aparte por supuesto de la resistividad total. Otra modalidad es el RT Scanner, que es una herramienta de Schlumberger, la cual permite obtener lecturas de resistividad tanto horizontales como verticales, aparte de estar orientadas. Su objetivo, cuando nos encontramos con capas que tienen espesores menores a la resolución vertical de la herramienta, la resistividad real, que sería esta cuadrada que está acá, es difícil de alcanzar, ya que la lectura sería un promedio de las lecturas de resistividad de las capas superior e inferior. De allí entonces que se toma esta herramienta que permite obtener resistividades tanto horizontales como verticales y aplicar lo que se llama Low Resistivity Low Contrast, normalmente el RLC, que son las técnicas aplicadas para las capas finas. En el ejemplo vemos como en esta imagen ampliada de la imagen se pueden observar la cantidad de capas delgadas que tiene este pequeño intervalo. Llegamos a las microesféricas. Las microesféricas son registros que proveen de una resistividad muy cercana a la pared del pozo. Su penetración es apenas de 2 pulgadas. La idea es pasar por encima del revoque y alcanzar una parte somera de la formación y evaluar la zona invadida. Veamos los usos y las aplicaciones de las herramientas de resistividad. Principal objetivo: determinar la resistividad de la formación, RT. Recuerden que RT forma parte de la ecuación de Archie, como los mencionábamos. Y Archie permite calcular la saturación del agua utilizando el RT y la porosidad. Las herramientas de resistividad, como las otras, necesitan cruzar por las paredes del pozo. Para ello, necesitan atravesar todos los diferentes escenarios que se presentan desde el lodo, el filtrado, hasta llegar a la zona no invadida, que puede ser con agua o con agua e hidrocarburos. Lo interesante es poder entender el proceso de invasión para entender el comportamiento de las diferentes curvas. La mayoría de las herramientas están acá, en las zonas invadidas. Algunas puede ser que lleguen a las zonas de transición. Definitivamente las herramientas de resistividad alcanzan mayor profundidad de investigación. Finalmente llega la hora en que tenemos que seleccionar la mejor herramienta: inducción o lateral. Para ello les traigo este gráfico que, con la ayuda de la resistividad del filtrado y la resistividad del agua de formación, vamos a poder definir si la mejor herramienta a utilizar es inducción o la lateral. Recuerden que todo está asociado a la porosidad. Lecturas altas de resistividad no necesariamente están asociadas a hidrocarburos. Si la porosidad es 0, también van a obtener lecturas altas de resistividad. Luego, dependiendo de las salinidades, los contrastes de salinidades van a definir cómo se comportan las curvas a lo largo de su trayectoria para llegar a las lecturas profundas o la deseada lectura real de resistividad de la formación. Muy bien. Hemos visto entonces, en resumen, la descripción de los equipos Gamma Ray, potencial espontáneo, caliper y resistividades. Es todo. En resumen, hicimos la revisión de 4 herramientas: el Gamma Ray, la resistividad, el caliper y el SP. Vimos un poco su principio de funcionamiento, los tipos de herramientas y básicos de evaluación.
Próximamente estaremos subiendo el curso número 3 para continuar con esta serie de cursos cortos que incluyen la descripción de las herramientas, sus usos principales, técnicas de evaluación. Hasta entonces.